Hola, hola. Tengan buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, licenciado. Miriam. Creo que es la única que está en sala. Buenas tardes, licenciado. Hola, Alexandra. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Roberto, Víctor. Buenas tardes, licenciado. Hola, Kevin. Leandro. Rodrigo, Jonathan, Pedro. Lino. Bien, vamos a iniciar la clase. A ver. Tenemos, sí, está bien. Grabar. Bien, vamos a iniciar la clase. Se ve la imagen, ¿no? De la pantalla. Sí, Sí. se ve. Listo, gracias. Entonces, empezamos. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver algunos métodos de ordenación y búsqueda en vectores, ¿no? O sea, dado un conjunto de datos, digamos, o valores, almacenados en un vector y, ¿no? Y ordenarlos, ya sea en forma ascendente, descendente, qué sé yo, ¿no ve? Algunos breves ejemplos hemos visto en la anterior clase también sobre ordenaciones, ¿no? Pero ahora vamos a trabajar con vectores íntegros, digamos, ¿no? Completos, con sus n elementos, ¿ya? Entonces, bueno, aunque ya les he dicho, pero el intercambio, digamos, de dos valores que no están ordenados se realiza en dos etapas, ¿no? Perdón, en tres etapas, ¿ya? Esas tres etapas son, digamos, para intercambiar. Supongamos que sea A sub 1 y un A sub J, ¿no? Los elementos a intercambiar que no están ordenados, entonces se puede intercambiar, ¿no? Entonces, primeramente, el elemento A y J, digamos, se lleva a un lugar temporal o auxiliar, ¿sí? Como primer paso. Como segundo paso, a ese elemento A sub I, digamos, se lleva el A sub J, ¿sí? Entonces, y en el tercer paso, digamos, del lugar temporal, se lleva al A sub J, ¿no? De esa manera hacemos el intercambio en tres pasos, ¿no? No podemos hacerlo directamente, ¿no? Colocar en ahí A sub J, porque si no se puede perder el A sub I, ¿no? Entonces, para no perder, se hace el intercambio en tres pasos. Bien. Bueno, nosotros aquí estamos haciendo cómo se hace el proceso de ordenación, ¿no? En algunos lenguajes ya tienen un orden, ¿no es cierto? Hay librerías con las cuales directamente se procede a ordenar, ¿no? Pero nosotros tenemos que ver, digamos, cómo es el proceso de ordenación, cómo se desarrolla el algoritmo, digamos, para realizar, ¿no es cierto?, la prueba o mejor dicho, la ordenación, ¿no? Y bueno, también les decía de que vamos a trabajar siempre con elementos desde A sub 1, ¿no? Para entender un poco mejor. Con un elemento A sub 0, digamos, es un poco subjetivo, ¿no?
Entonces, para que sea más objetivo las cosas, vamos a iniciar en A sub I1, ¿no? Hasta la sub N, digamos, ¿no? Para los diferentes procesos de ordenación que vamos a ver en este momento. ¿Ya? Bien. Entonces, lo que sucede, digamos, es, por ejemplo, un primer ejemplo, ¿no es cierto?, que casi es general, tal vez es un poco más largo, ¿no? Dado un vector A en elementos, ordenar sus elementos de menor a mayor, mostrar el vector ordenado, ¿no? Entonces, tenemos que hay un primer método, digamos, de intercambio directo, ¿ya? Yo lo llamo así, porque se compara e inmediatamente se produce el intercambio, ¿no? Entonces, este primer método es, digamos, comparar el primer elemento con todo el resto, ¿ya? El primero de la lista, digamos, se compara con todo el resto, ¿no? De tal manera que se ubique como primer elemento el más menor, ¿sí? Aquí tenemos bueno, el método entonces consiste, digamos, en comparar el primero con todos los siguientes, ¿no? Para obtener el más menor. Segunda etapa, el segundo elemento se compara también con todos los restantes, ¿no? Para obtener el más menor, el segundo menor, digamos. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Hasta comparar el penúltimo con el último, ¿ya? Aquí lo tenemos en forma gráfica, ¿no? El primer elemento se compara con todos, ¿no? El 12 se compara con el 15, 23, 8, 35, etcétera, ¿no? Elementos, ¿no? Y si sus valores están desordenados, entonces se procede a ordenarlo, ¿no? De tal manera que después de esa primera pasada, ¿no? El 8, que es el más menor, por ejemplo, aquí en el vector, entonces se ubica como primer elemento, ¿ya? Listo, entonces, ¿qué ha hecho esta primera pasada? Ha comparado, ¿no es cierto?, el primero con todo el restante, ¿para qué? Para ubicar en el primer elemento el más menor. Luego, toma el segundo elemento y también compara con todo el resto para obtener el segundo menor, ¿no? Por ejemplo, aquí ha obtenido primeramente el 8, ahora el 12, ¿no? Ahora, el 23, digamos, compara con todo el restante también, ¿ya? Y para obtener el tercer menor, ¿no? Aquí está el 15, que es menor. Entonces, fíjense, de a poco, ¿no es cierto?, va ¿no? obteniendo los más menores. Y así compara, ¿no es cierto?, el primero con todo el resto, el segundo, etcétera, ¿no? Hasta comparar el penúltimo con el último. Aquí, por ejemplo, tienen el 58 con el 52, que se hace la comparación y el 52 ocupa su lugar como penúltimo elemento y el 58 va al último como el más mayor. Y como ven ustedes, este proceso, ¿no? Es un poco largo, ¿no? Pero seguro, ¿no? Compara un elemento con todo el restante, ¿no? Y de esa manera va ordenando, ¿sí? Casos extremos. ¿Qué caso puede ser? Que todos los elementos sean iguales, ¿no? Pero igual el método va a proceder, ¿ya? ¿Qué caso extremo más puede haber? Que ya esté ordenado. Entonces, en vano va a hacer todos estos pasos, ¿no? Pero el método es así, ¿no? Compara un elemento con todo el restante. Así estén ordenados, así sean iguales, hacen nomás las comparaciones respectivas, ¿no? Que si están desordenados, lo ordena, ¿ya? Ese es este método de intercambio directo que puede ser largo, ¿no es cierto? Si el vector puede tener, qué sé yo, 10.000 elementos, imagínense, si el vector ya está ordenado, va a haber, no, va a haber una cantidad de pasadas que va a tomar tiempo, ¿no ve? Pero ese es el método, ¿ya? Bien, entonces, aquí tenemos el algoritmo, ¿no? Leemos n, leemos el vector, ¿no? C desde 1 hasta n. Y lea a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, etc. ¿Lo ve? Va a ir leyendo nomás, ¿ya? Una vez que ya está en memoria, ¿no es cierto? El vector, los elementos del vector, o los datos que tiene, ¿ya? Entonces ahora tenemos que proceder a ordenarlos, ¿ya? Bien.
vamos a realizar con 2 ciclos esta ordenación, ¿no? Un ciclo del J y un ciclo del K, ¿ya? Entonces, el ciclo del J nos va a servir para la búsqueda de los elementos, ¿sí? Para ubicarlos, ¿no? O mejor dicho, el elemento con el cual se va a comparar con todo el resto, ¿no? J desde 1 hasta n-1, ¿sí? O sea, nos está diciendo que vamos a empezar desde el primero hasta el n-1, hasta el penúltimo, ¿no? Y finalmente, fíjense en la secuencia que se ha hecho, el 58 y el 52 se comparan, ¿no es cierto? Este 58 está en la posición n-1, ¿no? Que si fuera, por ejemplo, en nuestro caso, ¿cuánto vale a ver? En nuestro caso, el ejemplo vale 9, ¿no es cierto? Entonces, la última comparación que va a realizar va a ser el 8 con el elemento 8 con el elemento 9. Numéricamente, el 58 con el 52, ¿no es cierto? Entonces, el J, ¿no? Es para eso, ¿ya? Desde 1 hasta n-1. No puede ir hasta el último, hasta n, ¿no? Porque ya no tendría con quién compararse. ¿Sí? Bien, entonces el J va a controlar eso. En cambio, el K va a ser para los elementos con los cuales se va a comparar, ¿no? Entonces, por eso empieza K igual J más 1 hasta el enésimo, ¿no? Si J vale 1, por ejemplo, la primera vez, ¿no es cierto? K va a ser 1 más 1, 2, ¿no? Entonces está señalando el elemento, con J más 1 va a señalar el elemento 2, ¿sí? O sea, desplazado en 1 respecto al anterior, al ciclo del J, ¿no? No podemos empezar en 1, ¿no? Porque si no tendría que volver a empezar desde el primero. No, se trata de comparar, ¿no es cierto?, con los restantes elementos, ¿ya? Que hemos dicho, ¿no? O sea, el J compara los elementos que va a buscar y K va a controlar con los elementos con los que se va a comparar. Que si están desordenados, se procede a ordenar, ¿no? Bien, entonces, en este caso, K va a variar desde J más 1 hasta N, hasta el último elemento, ¿no? Fíjense, J desde N hasta N-1 va, y el K hasta N, ¿no? Entonces, esto nos está diciendo que vamos a comparar, ¿no? La última comparación va a ser el penúltimo con el último. El n-1 es penúltimo y el n va a ser el último elemento. ¿Lo ves? Bien. Entonces, por ejemplo, aquí la primera vez J vale 1, K va a valer 1 más 1, desde 2. Entonces aquí va a preguntar, ¿A sub 1 es mayor que el A sub 2? ¿No? O sea, el primer elemento es mayor que el A sub 2. ¿No? A sub 1 es mayor que A sub 2, aquí ya está preguntando. Sí, entonces se procede al intercambio, ¿no? Y como les decía, el intercambio se realiza en 2 pasos. En TEM colocamos en un lugar temporal un elemento que es el A sub J. Puede ser el A sub I también, ¿no? Entonces el A sub J colocamos en el lugar temporal. Y en ese lugar A sub J, ¿no es cierto?, colocamos el A sub K, el otro elemento que es menor, ¿no ve? Y en el A sub K, ¿no es cierto?, lo colocamos en lugar temporal, o sea, el mayor, ¿no? Entonces, de esa manera ha quedado menor, mayor, digamos, ¿no ve? Y si dice que no, no hace nada porque están ordenados, ¿no? Por ejemplo, en nuestro ejemplo, el 12 y el 15, ¿no? El 12 puede ser el A sub 1, el 15 el A sub K, ¿no? A sub J, A sub K, ¿sí? 12 es mayor a 15, no lo es, ¿no es cierto? Sale por no, nada más, no hace nada porque están ordenados. 12 es menor que 15, están ordenados, no hace nada. Listo, fin de ciclo de K, vuelve atrás, K se incrementa en 1, ahora K va a valer 3, ¿no? K vale 3 y compara el A sub 1 con el A sub 3.
¿no? Compara el A sub 1 con el A sub 3. A sub 1 es mayor que el A sub K, ¿no? O A sub 3, quiero decir. A sub 1 mayor que el A sub 3. Si dice que sí, entonces hacemos el intercambio, ¿no? En nuestro ejemplo, 12 es mayor a 23. No, ¿no es cierto? No hace nada. Listo. Se pasa de largo. Fin de ciclo de K, vuelve atrás. K se incrementa en 1. Ahora vale 4. Ya, entonces A sub 1 es mayor que el A sub 4. ¿No es cierto? 12 es mayor a 8, está preguntando. Sí, ¿no es cierto? 12 es mayor a 8. Entonces están desordenados. Hay que ordenarlos, ¿no? Sale por el lado derecho. Entonces, en un lugar temporal coloca el A sub 1 o el A sub J. Sí, es A sub 1. En el A sub 1 coloca el A sub K, el A sub 4, el 8. Y en el A sub K coloca lo que hay en el lugar temporal, ¿no? El 12. ¿Qué ha hecho? Ha intercambiado el 8 con el 12. El 8 es menor que 12, ¿no es cierto? Y ha intercambiado sus elementos, ¿no? Los valores con los cuales está, ¿no? Y de esa forma ya el 8 está ocupando el primer lugar, ¿sí? Y bueno, ya dada esta situación, sigue avanzando. K se incrementa en 1, ahora vale 5, ¿no ve? A sub 1 es mayor que el A sub K, o sea, 8 es mayor que, ¿no? Que 35. No, entonces se pasa de largo, ¿no es cierto? Y así sucesivamente va a seguir preguntando hasta que K valga N. A sub 1 es mayor que el A sub N, ¿no es cierto? Es como va a preguntar la posición A sub 1 con la posición A sub N, A sub 9, ¿no ve? Estarán ordenados, no estarán ordenados, qué sé yo. Entonces, si A sub 1 es mayor que el A sub N, se procede al intercambio. Si no, pasa de largo porque ya está, digamos, ya en su lugar el más menor, seguramente, ¿no? Puede ser también al final, quién sabe, ¿ya? De todas maneras, lo que ha hecho que es, ¿no es cierto? Aquí una primera pasada con J igual a 1, con el primer elemento, ha comparado con todo el restante, ¿no? El restante está controlado por la variable K, ¿sí? Con el contador K. Una primera pasada. Fin de ciclo de J, vuelve atrás, J se incrementa en 1, ahora vale 2. Entonces, el 2 ya también, para el segundo elemento ya también va a comparar con todo el restante, ¿no? Para ello, K va a variar desde J más 1 hasta N, ¿no? Nuevamente, o sea, para J igual a 2, K va a variar desde J más 1 hasta N. En otras palabras, 2 más 1, 3, desde 3 hasta N, o en nuestro caso hasta 9, digamos, ¿no? Y hace la respectiva pregunta. A sub 2 es mayor que la sub 3, ¿no? Entonces, sí, entonces pues al indicar no, no hace nada, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Va a ir comparando, ¿no es cierto?, el segundo con todo el restante. De la manera que al finalizar, el segundo menor va a estar en el segundo lugar, ¿sí? Sale del ciclo de K, J se incrementa en 1, ahora vale a 3 también, ¿no ve? Vale 3, ¿ya? Y K va a valer desde J más 1, o sea, 3 más 1, 4. Desde 4 hasta N, ¿no? Entonces, para el elemento que está en la posición J3, va a comparar con el resto, que es desde el 4 hasta N. Sí, siempre es, aquí el J más 1, ¿no es cierto? Nos está indicando el siguiente elemento de J, ¿no? J vale 4 y K va a valer J más 1, ¿no? 4,5, 4,6, etcétera. ¿No? Entonces, como verán, este método compara uno con todo el restante. ¿Ya? Bien. Eso es lo que hace este método, ¿no? Compara todo, cada uno, ¿no? Con todo el restante y secuencialmente va obteniendo, ¿ya?, los menores. Una vez que ya está ordenado, sale del ciclo, o sea, la última comparación va a ser el penúltimo con el último, ¿no? O sea, el elemento J más N-1. El N-1, ¿no? Es el mayor valor, ¿no es cierto? Con el enésimo, con el último. Penúltimo con el último va a comparar. ¿Están ordenados? A sub J es mayor que la sub K, sí, entonces procede al intercambio. No, seguramente están ordenados y no hacen nada. ¿Ve? Es la cuestión. Lo último que hace, compara el 58 con el
52. ¿Ya? Bien, entonces es lo que ha hecho. Y seguidamente se despliega el vector A sub C, el A, ¿no? Con C variando desde 1 hasta N, A sub 1, A sub 2, A sub 3, etc., ¿no? Y luego fin de ciclo y fin, ¿ya? Entonces, este pequeño algoritmo, ¿no es cierto?, que compara el primero con el restante, ¿no? El segundo con el restante. Y de esa manera hasta concluir el penúltimo con el último, ¿ya? Y como verán ustedes al último, ¿no es cierto?, obtiene el vector ordenado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Nada. Licenciada, ¿podría explicar la parte del for, del último for? ¿El de la impresión? Sí, ¿El de la impresión? O sí, porque ahí agarra un y después de nuevo, no, esa parte no la entiendo. el ciclo del C, este. O el ciclo del K. Sí, ¿Cuál? sí, El C. el Ah, C. ya. Ya. Simplemente es para desplegar el vector, ¿no? Al salir de este ciclo, ¿no es cierto?, de los ciclos J y K, ya, simplemente, mejor dicho, ya está ordenado al salir de los ciclos, ¿no? Entonces, aquí este último simplemente es para desplegar el vector, que ya está ordenado. Para ello, se va a variar desde 1 hasta N, ¿sí? Toma el valor Y cada 1. vector se va a imprimir, cada vector que va saliendo se va a imprimir. Claro, una vez que ya está ordenado, ¿no es cierto?, tenemos que conocer ese vector ordenado. Y lo único que hacemos es desplegar con un ciclo del C, ¿no?, los elementos del vector. Todo el vector, ¿ya? Todo lo que está en memoria. En memoria inicialmente tenemos, ¿no es cierto?, el vector sin ordenar, ¿no? Entonces, con este algoritmo ordenamos y luego lo imprimimos, o desplegamos, qué sé yo, o mostramos la significación, ¿no? Es lo que hacemos, ¿no? Un ciclo del C para desplegar los elementos del vector. Si C vale 1, entonces va a desplegar A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, etc., ¿no? Es lo que hace. Y luego, fin. No sé si está claro. Sí, está bien, licenciado. Ya. Pero pensaba que me imprimía uno por uno el vector. Claro, lo hace uno por uno, pero todos, al final. ¿No ve? Es la cuestión. O sea, aquí en la segunda etapa, digamos, ordena. No es lo único que hace, ordenar nada más, ¿no? Bien, podríamos haber hecho también, si quieres, aquí fin de ciclo de K, y luego desplieguese el A sub J, ¿no? Entonces, en la medida que va encontrando los elementos, ¿no es cierto?, va a ir desplegando. Y puede ser también eso, ¿no? Pero no, primero ordenamos, ¿ya? O a segunda instancia, después de leer, ordenamos y luego recién hacemos imprimir el vector en uno solo, ¿sí? Entonces, la forma, digamos, de hacer las cosas, ¿no?, en diferentes partes. O mejor dicho, en 3 partes se está desarrollando, digamos, esto, ¿no? Entrada, proceso, salida, ¿no? Para no mezclarnos mucho. Bien, tenemos un segundo método, ¿ya? Se llama método de selección, ¿no? Dado un vector A en elementos, ordenar sus elementos de menor a mayor por el método de selección, mostrar el vector ordenado, ¿no? En el anterior método, digamos, comparaba todo, ¿no es cierto? Que si no están ordenados, entonces se hacía el cambio. Pero podían hacerse varios cambios en el transcurso, ¿no ve? De un ciclo de J, ¿ya? Podían haber varios cambios. En cambio, este elemento de selección selecciona, ¿no?, el elemento con el cual se va a intercambiar. O sea, solo hace un
problema, un paso de intercambio, ¿no? Cambio aquí, hay 3 pasos, ¿no? Y vaya a saber cuántas veces se va a repetir, ¿no? Por eso les decía, el método es un poco largo. Cambio, en este método, solo se procede al intercambio una sola vez, ¿no? Pero, entonces, sin embargo, tienen el problema de, tienen que encontrar con qué elemento está desordenado, ¿no? Tienen que encontrarlo eso y anotar su posición, ¿no? Tener en cuenta su posición, ¿ya? Es la cuestión. O sea, lo ubica, ¿no es cierto? Y recién lo intercambia, ¿ya? Y como les digo, intercambia, bueno, vamos a ver aquí directo el proceso, ¿no? Igual, las comparaciones son también igual desde el primero hasta contra el resto, el segundo contra el resto, etc. Es lo mismo, ¿ya? Solo que no hace el proceso de intercambio cada vez, sino con el elemento que está buscando, ¿no? Que se está buscando, con el elemento menor con el cual se tiene que intercambiar. Bien, inicio, leemos n, leemos el vector, c desde 1 hasta n, ¿no es cierto? Va a leer los elementos del vector, ¿ya? Bien. Entonces, igual, j va, ¿no? Va a controlar los elementos de partida y k con los elementos con los cuales se va a comparar, ¿no? Bien, ahora, j desde 1 hasta n-1 también, ¿no? n-1 es el penúltimo. Aquí K es hasta N, hasta el último. Entonces, la última comparación también va a ser el penúltimo con el último. ¿No ve? Bien. Para ello, ¿qué hace? Coloca en un... J igual a 1, ¿no es cierto? La primera vez. Hasta N-1 va a ser. Entonces, en un lugar auxiliar, coloca el A sub J. ¿Sí? A sub J coloca en un lugar auxiliar. Y en P coloca J. La posición J. ¿Sí? La posición J. ¿Ya? Es la cuestión. Entonces, la primera vez, por ejemplo, J vale 1, entonces 1 está colocando en P. ¿No ve? P vale 1, la posición vale 1. ¿Ya? Bien. Eso es para los elementos de partida, ¿no es cierto? Y K desde J más 1, para los elementos con los cuales se tiene que comparar. ¿Sí? Ya. Entonces, K desde J más 1 hasta N, ¿no es cierto? Entonces, igual que la anterior vez, estamos haciendo la definición del ciclo del K, ¿no? Desde el J más 1 hasta N, ¿no? Desde la primera vez, desde el segundo hasta el N, ¿no? Bien. Este K toma el valor de inicialmente de 2, ¿no es cierto? Si J vale 1, J más 1 es 2. Entonces K desde 2 hasta N. Bien. A sub 2 es menor que el auxiliar. Fíjense la pregunta, ¿no es cierto? A sub 2 es menor que el auxiliar. 15 es menor a 12. ¿No? A ver, creo que estoy mal. K vale 2, 15, ¿no? 15 es menor a 12. No, ¿no es cierto? Está ordenado. 15 no es menor a 12. Sale por no. Y fin de ciclo de K. K se incrementa en 1, ahora vale 3. A sub 3 es menor que el auxiliar. ¿No? O sea, 23 es menor que 12. No. Tampoco, ¿no es cierto? Fin de ciclo de K. Ahora vale 4. A sub 4 es menor que el auxiliar. Que 12, ¿no es cierto? 8 es menor a 12. Sí. ¿No? Entonces aquí nos está diciendo que no está ordenado. ¿No? 8 es menor a 12. ¿No es cierto? Sí, está desordenado, ¿no? Entonces hay que proceder a ordenar, digamos. Pero lo que hace, ¿qué es? En el auxiliar coloca el nuevo elemento a sub K, o sea, el 8. ¿Sí? Coloca el 8. Y anota su posición, ¿verdad? Fíjense, anota la posición. Inicialmente era 1, ahora vale 4. ¿Sí?
está señalando ahora que el menor es el 8 y está en la posición 4. Solamente está anotando la posición, por si acaso. ¿No ve? No está haciendo todavía intercambio. Pero en auxiliar, en AUX, ¿no es cierto? Ya está el menor. ¿Sí? Es una variable de trabajo, digamos, el auxiliar, ¿no? Para hallar el menor, ¿no? Bien. Entonces, si esa es la situación, luego, fin de ciclo de K, y bueno, K se incrementa en 1, ¿y qué pasa? Sigue buscando otros menores. ¿No ve? Hasta llegar al 52. ¿Sí? Entonces, una vez que sale de este ciclo del K, ¿qué ha sucedido? Que ha hallado un menor, ¿no? Que está en este momento almacenado en AUX, el menor, ¿no? Y la posición K también está almacenado en P, ¿ya? Entonces, con este ciclo del K, ¿no es cierto?, se halla el menor con su respectiva posición, nada más, ¿no? Entonces, sale del ciclo del K, entonces recién hace el intercambio, ¿no? En A sub P, ¿no es cierto?, que vale 4, por ejemplo, coloca el A sub 1. Directamente lo está colocando. En A sub 4, coloca el A sub 1. En A sub P igual A sub J. ¿No ve? Y en A sub J, coloca el lugar donde está el auxiliar, ¿no? El auxiliar lo coloca en A sub J. ¿Sí? Aquí recién procede a hacer el intercambio o consolida el intercambio, digamos. ¿Sí? En base a los valores de AUX y P. ¿No ve? Entonces aquí, en este ciclo del K, busca un menor. ¿No ve? Y luego ese menor, ¿no?, hace el intercambio respectivo. ¿Ya? En A sub P coloca A sub J. ¿No ve? Y en A sub J coloca el auxiliar. ¿No? Entonces, aquí, por ejemplo, P, ¿no es cierto?, valía 4. En A sub 4 coloca el A sub 1. J vale 1, ¿no es cierto? Eso. Y en A sub 1 coloca lo que hay en lugar auxiliar, o sea, el menor que ha encontrado. ¿Lo ve? ¿Se entiende, no? El ciclo del J es para los elementos de partida, por si acaso, ¿no es cierto? Para hallar el menor. Y el subíndice K, el ciclo del K, ¿no es cierto?, para buscar un menor, que va a estar almacenado en auxiliar y su posición también en P, ¿no? Y una vez que salga del ciclo de K, ¿no?, se asigna, digamos, los elementos respectivos, ¿sí? Bien, fin de ciclo de J, etcétera, y procede con el siguiente elemento, ¿no es cierto? J va a valer 2, en AUX pone la 2, en P pone 2, ¿no es cierto? Digamos, esto es una manera supuesta, pero al hacer las comparaciones de 100, digamos, está hallando a los verdaderos, ¿no ve? De eso se trata este método, ¿no? O sea, ubica la posición del elemento menor y posteriormente lo intercambia, ¿no? O se asigna en este caso. Una vez que salga del ciclo, fin de ciclo de J, y desplegamos el vector ordenado, ¿no? C desde 1 hasta n y desplieguese a sub 1, a sub 2, a sub 3, etcétera, ¿no? Entonces, este ciclo también es para desplegar, ¿no? Hemos tenido un ciclo para leer los datos, 2 ciclos para ordenar, ¿no es cierto?, hacer el proceso de ordenación, y otro ciclo del C para desplegar los elementos del vector. ¿Sí? Y aquí no va a haber confusión de variables, ¿no es cierto?, porque para leer estamos utilizando un subíndice C, como también para desplegar, ¿no? Y para ordenar también estamos utilizando variables diferentes, J y K, ¿no? Entonces no va a haber errores, por si acaso. ¿Alguna pregunta? Uy, la batería se me está agotando. Por favor, un ratito voy a ir a cargar el
iré a hacer el cargador, por favor, ya. Bien, vamos a continuar. Tenemos otro método denominado burbuja. ¿Sí? Dado un vector A en elementos, ordenar sus elementos de menor a mayor por el método de la burbuja, mostrar el vector ordenado. ¿Sí? Bien, se llama método de la burbuja, este método, ¿no? Los anteriores métodos también son particularidades también del método de la burbuja, pero lo que hace, digamos, es que lleva a los menores hacia la cabeza, ¿no? Hacia como primeros elementos. En cambio, este método, llamado también de la burbuja, ¿no? Lleva los mayores al final. O sea, el más mayor lo ubica al final, la primera vez, ¿no? La segunda vez, el penúltimo también va a encontrar, el penúltimo mayor. ¿Ya? Al último encuentra el primer menor. ¿Sí? O sea, es como si ordenara de atrás para adelante, ¿no ve? Entonces ubica atrás, digamos, al mayor elemento, ¿no? O sea, el mayor de los elementos ubica en el último, ¿no? Hacia el último. De eso se trata este método. ¿Ya? Pero la comparación, digamos, es referente a elementos adyacentes ya también, ¿no? Elementos adyacentes. Por ejemplo, aquí está. El 12 compara con el 15. ¿Están ordenados? Sí. El 15 compara con el 23. ¿Están ordenados? No. Se procede al intercambio respectivo. ¿Lo ve? El 15 con el 8. ¿Están ordenados? No. Entonces se procede al intercambio. ¿No? El 8 va en lugar del 23. Ah, no, en lugar del... Claro, en lugar del 23 y el 23 en lugar del 8. ¿No? El 23 respecto a 35. Están ordenados. 35 respecto al 46. Están ordenados. 46 respecto al 58. Están ordenados. 58 respecto al 30. Hay que intercambiar, ¿no? Entonces, el 58 en lugar del 30 y el 30 en lugar del 58. Y el 58 que ya está aquí, compara con el 52, ¿no? Entonces, aquí va a llegar al final va a ser el intercambio del 52 con el 58, ¿no? Fíjense. Entonces, compara elementos adyacentes, ¿no? Y de esa manera, poco a poco, digamos, lleva el mayor hacia el final, ¿no? Entonces hace también varios intercambios, ¿no es cierto?
se hace varios intercambios, ¿ya? Bien, entonces, de eso se trata el método. Eso es una pasada. En la primera pasada, ¿qué ha hecho? Ha colocado el más mayor en el final. ¿Sí? En la segunda pasada, el segundo ya también, ¿no? El penúltimo mayor ya también lo voy a ubicar. ¿Sí? Y sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, de atrás para adelante va, ¿no? De tal manera que al final, ¿no es cierto? También el vector va a estar ordenado. ¿Ya? Esa cuestión. O sea, compara elementos adyacentes. En realidad también tiene que hacer las n-1 pasadas. ¿Sí? Y puede ser insulso también, ¿no? Depende. Bien, entonces aquí tenemos el Licenciado, método. pero entonces cuando están, perdón, Sí. cuando está haciendo el for, esto entonces, por decirle, va disminuyendo cuando va acomodando, el for va disminuyendo, si es un contador que está en n, entonces, si lo acomoda al final, entonces sigue acomodando, entonces el final ya va disminuyendo. Así es. Pero siempre tiene que hacer todas las pasadas. ¿Ya? Siempre tiene que hacer todas las pasadas. Este método, ¿no? Porque podríamos haber dicho, por ejemplo, para que no llegue hasta el último elemento, ¿no es cierto? Cuando ya está ordenado, porque ya es insulso, digamos, la comparación, porque ya está ordenado, ¿no es cierto? Podríamos poner aquí como parámetro n menos j. ¿Sí? En la cuestión, ¿no? Como parámetro n menos j, ¿no? Si j vale 1 hasta el penúltimo, ¿no? O hasta el penúltimo, sí, claro. ¿No? El k, ¿no? Ahora el enésimo, bueno, el j. A ver, un ratito. Bueno, depende, ¿no es cierto? Aquí lo que se trata, digamos, es que siempre hace todas las comparaciones. ¿Ya? Que hay un movimiento dentro del vector, ¿no? Es la cuestión. Entonces, hay veces uno puede perder el control tal vez, ¿no? Pero sí, podría ser, ¿no? El J o el K, a ver, N menos J. Sí, el K podría ser, ¿no? Bueno, N también, conforme va decreciendo, podría ser. Bueno, de todas maneras, controla todo el vector, ¿no? Hay que un poquito pensar para que no compare ya los elementos que ya están ordenados, ¿no ve? Bien, vamos a ver otro método más luego que controla de alguna manera estos intercambios, ¿no? Pero este es el método completo, este caso de la burbuja. Ese es el método, ¿ya? Entonces siempre compara en toda una pasada, digamos, cada par de elementos adyacentes, ¿ya? Bien, para ello entonces les decía, leemos el vector, j desde 1 hasta -1, n menos 1, ¿sí? Y k desde 1 hasta n-1 también. ¿Sí? Entonces, eso es para comparar el penúltimo con el último, por si acaso, ¿no? Ahora, tal vez digan ustedes, ¿por qué no va hasta el n, el k? ¿No? Es que aquí estamos haciendo la operación de k más 1. ¿Sí? Ahora, ya me estoy dando cuenta de lo que se quiere hacer. Con el j, vamos a controlar las n-1 pasadas con j. ¿Sí? J va a controlar las n-1 pasadas. Que si es 9 el número de elementos, entonces va a haber 8 pasadas, ¿no? 8 iteraciones, digamos. ¿No ve? Entonces, eso va a controlar el J. ¿Ya? En cambio, el K es para controlar, ¿no es cierto? O para comparar elementos adyacentes. El K. ¿Ya? Es para controlar elementos
adyacentes. ¿Ya? O sea, el J solo sirve para controlar las iteraciones o las pasadas que se van a realizar, que en total son n-1 pasadas. ¿Sí? El K es el que va a controlar, hacer las comparaciones, ¿no? El A sub K con el A sub K más 1. Aquí vamos a controlar elementos adyacentes. Por ejemplo, la primera vez K vale 1. A sub 1 es mayor que el A sub 2, ¿no es cierto? El A sub 1 está seguido del A sub 2. Está comparando eso. ¿Están ordenados o no? ¿No es cierto? Si el A sub K es mayor que el A sub K más 1, entonces se procede al intercambio, ¿no? Dos elementos adyacentes, ¿no? Se hace el intercambio, si no están ordenados, ¿no? Si están ordenados, entonces pasa de largo, ¿sí? Entonces tomen en cuenta que el subíndice K es para controlar elementos adyacentes, ¿no? Aquí el A sub K, su adyacente es el K más 1, ¿no? El A sub 1 con el A sub 2, el A sub 2 con el A sub 3, el A sub 3 con el A sub 4, ¿no? Es lo que hace aquí, ¿no? en la secuencia del vector, ¿ya? Entonces, si no están ordenados, o sea, si el A sub K es mayor que el segundo, ¿no? El primero es mayor que el segundo, entonces se procede al intercambio, ¿no? En un lugar temporal coloca un elemento, el A sub K más 1, digamos, y en el A sub K más 1 coloca el A sub K, y en el A sub K coloca lo que en el temporal. ¿Sí? En la situación, por favor, ¿no? Miren, tomen en cuenta eso, de que el J es para controlar las iteraciones o pasadas que se van a realizar. El K, con la variable K, hacemos las comparaciones respectivas de elementos adyacentes. ¿Ya? Bien, entonces, aquí una iteración. Gracias, licenciado. Ya, la iteración K, ¿no es cierto? Es para una pasada, ¿no? Con J igual a 1, una pasada del K desde 1 hasta n-1. ¿Ya? Entonces, termina eso, J se incrementa en 1, la segunda pasada ya también, ¿no? Y así K desde 1 hasta n-1 también. Con K, como les digo, estamos haciendo las comparaciones. Una vez que terminen de hacer todas las iteraciones, J va a valer hasta n-1, ¿no es cierto? Simplemente sale de los ciclos y despliega el vector A sub C, ¿no? Con C desde 1 hasta n. ¿Sí? Es un poquito más fácil este método, ¿no es cierto? Porque compara elementos adyacentes nomás. Y lo que hacen los hechos es de que lleva el mayor hacia el final, o los mayores lleva hacia el final. El más mayor al último, el siguiente mayor el penúltimo, el siguiente antepenúltimo y sucesivamente hasta llegar al primero. ¿Ya? Es la cuestión. Aquí hay una nota que les había puesto, que he puesto, para no hacer todas las comparaciones, ¿no? O sea, para no tomar en cuenta ya lo que ya está en el último, ¿no es cierto? Lo que ya está en el último, aquí colocamos K igual N menos J. ¿Sí? N menos J. Aquí está menos 1 porque así es el método, ¿no? Pero podemos optimizar, ¿no es cierto? Colocando en K, el límite superior, qué sé yo, en N menos J. De esa manera se va a restringir a los elementos que ya están en su lugar. ¿Sí? Entonces, esa hay que hacer en el ciclo del K, ¿no? Entonces, vamos a ahorrar tiempo, digamos. ¿No? Si tiene 10.000 números que ordenar, entonces va a ir ahorrando tiempo, ¿no es cierto? Pero si tiene, como en nuestro caso, 9 elementos, 10 elementos, 50 elementos, es notorio, ¿no es cierto? Porque la computadora lo hace a grandes velocidades. ¿Ya? Pero si tiene gran cantidad, entonces ya va a tardar. Entonces, optimizamos haciendo este parámetro, ¿no? Sin tomar en cuenta aquellos elementos que ya están en su lugar. Y para ello, simplemente en el ciclo del K colocamos N menos J. ¿Sí? En este lugar. Bien. Bien, entonces tenemos otro método, 4. Dado un vector
en elementos, ordenar sus elementos de menor a mayor por el método de la burbuja. Bueno, el mismo método anterior. Realizando comparaciones entre elementos adyacentes hasta que se consiga ordenar. ¿Sí? Mostrar el vector ordenado. O sea, en el anterior caso, hacíamos todo el proceso. ¿Sí? Ahora solo hay que hacer, ¿no es cierto?, hasta que esté ordenado. ¿No? Hasta que esté ordenado. Puede estar, como les digo, en el primer paso, que el vector esté ya ordenado. Entonces, va a ser insulso todo el restante. ¿No? Entonces, qué sé yo, en la primera, tercera, cuarta iteración ya puede estar ordenado. Va a ser insulso las siguientes iteraciones o pasadas. ¿Ya? Entonces, de eso se trata. O sea, hay que controlar. ¿Ya? En lo que en realidad es este método, digamos, es hacer los intercambios, ¿no? Iteraciones, ¿no es cierto? Cada iteración se va controlando y cuenta los intercambios que hay. ¿Sí? Si ya no hay intercambios, entonces ahí está ordenado el vector. ¿Ya? Por ejemplo, aquí por ejemplo, adelante, ¿cuántos pasos tenemos? ¿Cuántas iteraciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, esto de partida, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? 8. En cambio, aquí, fíjense, solo se hace 4. ¿No? Solo se hace 4. Estos son de partida, ¿no? 4 iteraciones nomás. Entonces nos ahorramos mucho más tiempo, ¿no es cierto? Es la cuestión. ¿Ya? Entonces hay que hacer las comparaciones hasta que esté ordenado, ¿no? Y la última pasada es de comprobación prácticamente, donde ya no va a haber intercambios, ¿no? Entonces lo que hace este método es comparar y contar esos intercambios. Si hay intercambios, siga haciendo. Si ya no hay intercambios, párese, ¿no? Eso es lo que hace este método, ¿ya? Bien, iniciamos, leemos n, c de 1 a n, para leer a sub c, ¿no? A sub 1, a sub 2, que es el vector. Bien. Entonces aquí está el método, ¿no es cierto? Para los intercambios respectivos que compara elementos adyacentes, ¿no? Les decía que este método, ¿no es cierto?, va a contar los intercambios que se realizan, ¿ya? Y cuando ya no haya intercambios, ahí se para el método. O sea, no completa todo lo que hemos visto más antes. O sea, no le hace las n-1 veces, ¿no? Como en este caso hace solo 4 veces, ¿ya? O sea, en el cuarto paso, o en el tercero ya está ordenado, ¿no? El cuarto es de comprobación, no hacia, ¿ya? Porque el contador se va a mantener en 0, ya no hay intercambios que realizar. Bien, entonces, para ello hacemos un ciclo del while, c igual a 1, ¿no? El CI va a ser el contador de intercambios. Para entrar a este ciclo estamos haciendo 1. Y aquí están preguntando, ¿contador de intercambios diferente de 0? Sí, porque vale 1. O sea, estamos suponiendo que hay un intercambio, digamos. ¿No? 1 diferente de 0, sí. Entonces entra al ciclo, ¿no? Entonces CI hace 0. ¿No? El contador de intercambios hace 0. ¿Ya? K desde 1 hasta n-1. ¿Lo ve? Y compara elementos adyacentes. A sub K es mayor que la sub K más 1, ¿no es cierto? Si es sí, entonces procede al intercambio. ¿Ya? Por ejemplo, K vale 1, ¿no es cierto? Y el K más 1 vale 2. A sub 1 es mayor que la sub 2. 12 es mayor que 15. No, no lo es. 12 o 15 es mayor que 23. No lo es. 23 es mayor a 8. Sí, ¿no ve? Entonces, el 23 con el 8 tiene que intercambiar. ¿Ya? Entonces, aquí en temporal coloca la sub 1 y en la sub 1 coloca el sub 3, ¿no? Y en la sub 3 coloca la sub 4 y en la sub 4 en el lugar temporal, ¿no? Entonces, intercambia. Y cuenta ese intercambio. C igual a C I más 1. Hubo un intercambio y lo cuenta. ¿Sí? Fin de ciclo de K, vuelve atrás. K se incrementa en 1, nuevamente compara elementos adyacentes, ¿no? Si no están en orden, lo intercambia y cuenta, ¿no? Entonces aquí es un contador de intercambios además,
Aparte de intercambiar, lo cuenta. ¿Sí? Eso es lo que hace cada iteración del K. Cada ciclo del K, quiero decir, ¿no? Sale del ciclo del K, ¿no? Una primera iteración, una primera pasada, ¿ya? Fin de ciclo del CI. CI es diferente de 0. O sea, si hubo intercambios, ¿no es cierto? El CI vale, que sea, 3, 4, que sea, ¿no? De acuerdo a los intercambios que haya hecho, ¿ya? Entonces, CI vale, ¿es diferente de 0? Sí. Entonces, nuevamente, procede a hacer las comparaciones y los intercambios. Y el CI, ¿no es cierto?, es reinicializado en 0 nuevamente. K desde 1 hasta n-1, ¿no? Hace las comparaciones. Si hay necesidad de intercambiar, hace el intercambio y lo cuenta también. 1 va 1, va 2, va 3, va 4, así va a estar haciendo, ¿no ve? Sale del ciclo y CI es diferente de 0. Si hay intercambios, puede valer 1, digamos. 1 es diferente de 0. Sí, nuevamente haga la cuestión, ¿no? Entonces, y así va a seguir haciendo. Llegará un momento en que CI hacemos 0, ¿no es cierto? Y hacemos las comparaciones, pero nunca hace ya los intercambios. O sea, no. Listo. ¿Qué significa? Que está ordenado el vector. ¿Ya? Entonces, el CI permanece en 0. No hay ningún intercambio. ¿Ya? Entonces, CI, voy atrás. 0 es diferente de 0. No lo es. ¿No es cierto? 0 no puede ser diferente de 0. ¿Ya? Son iguales. ¿No ve? Entonces, esta pregunta sale con esa pregunta sale del ciclo. ¿Qué significa? Que ha ordenado. Que la última pasada, esta que ha hecho, ya está ordenado. Solamente ha sido de comprobación, digamos. ¿Ya? Y listo. Está ordenado ya el vector y simplemente lo hacemos desplegar, ¿no? Con un ciclo del C, desde 1 hasta n, y desplieguese en la sub C, ¿no? La sub 1, sub 2, etc. Bien, en eso consiste este método. ¿Sí? Entonces, es también el método de la burbuja, lleva al final el último elemento, pero no cuenta el número de intercambios. ¿Ya? Y se detiene cuando ya está ordenado, ¿no? Este método. En cambio, el anterior pasaba todo, arrasaba con todo, cumplía con todo. ¿Ve? Entonces aquí ahorramos, digamos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Estos son los métodos básicos, por si acaso. Hay mucho más. ¿Ya? El quick, el de J partes, digamos, ¿no? Compara cada qué sé yo, cada 5 elementos, cada 3 elementos, cada 4 elementos, cada 2 elementos, puede comparar. Es otro método también que no lo estamos viendo. No, hay varios métodos de ordenación, por si acaso. ¿No? Otros inclusive utilizan matrices. ¿Ya? Pero estos son los métodos básicos, digamos, de ordenación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Nada. Bien, vamos esos serían los 4 métodos, digamos, básicos de ordenación, ¿no? Ahora vamos a pasar a la búsqueda ya también. ¿Sí? Búsqueda, ¿no? Entonces, imagínense un elemento, un vector, ¿no es cierto? En elementos y ¿no? Queremos encontrar un dato de ellos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, a ver, el vector tiene 9 elementos y ¿no? Hay que encontrar en qué lugar está el 46. Sí, aquí vemos y nos dice el 46 está en la 6ª posición. Eso es lo que tenemos que encontrar, ¿no? Entonces, esta primeramente es la búsqueda secuencial, ¿no? Dado un vector A de elementos que puede estar o no estar ordenado. No importa, ¿no? Si no está ordenado, ¿no? Mediante la búsqueda secuencial, determinar en qué posición se encuentra un valor X, un valor dado X. Mostrar el valor y su posición. ¿No? Imagínense que queremos buscarlo a ver aquí, a Dávila, digamos, ¿no? En una lista de alumnos queremos buscarlo al Dávila. Si está ordenado si está por apellido, digamos, ¿no ve? Entonces, lo buscamos al Dávila. No sé en qué posición estará. Al primero que lo encuentro, ¿eres Dávila? Sí, no. Si dice que no, sigo buscando. ¿Eres Dávila? Nada.
¿Eres Dávila? Nada. ¿Eres Dávila? Nada. ¿No ve? Entonces, de eso se trata, ¿no? Llegará un momento en que lo vamos a encontrar al Dávila, ¿no? Que puede estar en cualquiera de las posiciones. De eso nomás se trata este método, ¿no? Se llama búsqueda secuencial, ¿ya? Bueno, hay dos formas de hacer. Uno que, digamos, controla todos, ¿no? Los n elementos, ¿no? Y hay otro método que cuando lo encuentra, ahí se paró, ¿no? O dicho de otra manera, por ejemplo, con el primer método que vamos a ver, todos los dávilas lo va a desplegar, si es que hay varios dávilas, ¿ya? Y este otro, al primero que lo encuentra y se acabó, ¿sí? Entonces hay dos formas de hacer, ¿no? Entonces, aquí, forma 1 se busca en todo el vector. Forma 2 se busca comparando hasta encontrar y colocar un indicador, ¿no? O una banderita, una señal, ¿ya? Cuando ya lo encuentra, ahí se para, ¿no? En cambio, el otro busca todos, en todos los elementos. Por ahí, como les decía, hay varios dávilas, ¿ya? Y despliega entonces... aquí estoy viendo. Al último Dávila lo va a encontrar. Y ese lo va a desplegar. Y en este otro caso, al primero que lo encuentra. Cosas del método, ¿no? También si queremos lo hacemos desplegar a todos los dávilas, ¿no? Simplemente hay que aumentar una instrucción de despliegue, ¿ya? Bien, entonces este primer método, ¿no es cierto?, va a pasar a buscar en todo el vector, ¿ya? Inicio leemos n y x, ¿no? Leemos por decir el n y el x. N que puede valer, por ejemplo, 9 y x vale 46. ¿Dónde está el 46? Entonces la pregunta, ¿no? De todas maneras leemos el vector, es un proceso normal. Bien, ahora sí, entramos al método secuencial, ¿no? Va a buscar va a comparar, ¿no es cierto?, con todos los elementos ese valor que queremos encontrar. Y nos va a anotar la posición. Para ello, inicialmente la posición es 0, ¿no? La posición 0. ¿Ya? Estamos partiendo desde la posición 1, por si acaso. Entonces, no hay posición 0, no hay nada en la posición 0, por si acaso, ¿no? Todavía no hemos encontrado. Por ahí no lo hemos encontrado, no hay dávilas en la lista. ¿Quién sabe? ¿No ve? Bien, entonces, para las comparaciones, como los n elementos, definimos j desde 1 hasta n. Un ciclo del j desde 1 hasta n. Un ciclo for, ¿no es cierto? Y x es igual a sub j, ¿no? Por ejemplo, 46 es igual a 12. Luego, 12 es igual a 46. O 46 es igual a 15, ¿no ve? Luego, 46 es igual a 23, ¿no es cierto? Y así va a ir comparando, ¿no es cierto? Si dice que no, no hace nada. Si dice que sí, lo he encontrado. Y anota la posición en la cual está ese número, ¿no? Que es la posición J, ¿no? Esa posición J lo pone en pos. Antes valía 0, ahora ya va a ser diferente de 0, ¿no? O sea, nos va a indicar la posición en la cual se encuentra, ¿no? Y como va a buscar en todo el vector, hasta n, ¿no es cierto? Entonces, pues si hay varios 46, entonces el último lo va a anotar aquí, ¿ya? Es la cuestión. Al último nomás lo va a tomar en cuenta. Pero que si es único no hay problema, ¿no es cierto? Es uno solo. Bien, entonces sale del ciclo J, del ciclo del J, y vemos, ¿no? Posición es mayor a 0, o sea, si es mayor a 0 significa que lo hemos encontrado, pero si es 0, que se ha mantenido en 0, resulta que no hay ese número en el vector, ¿no? O el Dávila no está en la lista, ¿sí? Entonces, para ello preguntamos respecto al valor de la posición. Pos es mayor a 0. La posición es mayor a 0. ¿No? Si dice que sí, resulta que lo hemos encontrado, ese elemento que estamos buscando, y hacemos desplegar, ¿no? X se encuentra en la posición pos. Sí, está en la posición pos, ¿no?
Y si X no es mayor a 0, o sea, es igual a 0, ha permanecido en 0, resulta que no está en la lista de números, ¿no es cierto?, en el vector, entonces X no se encuentra. ¿Sí? Y luego fin. ¿Ya? Bien, de eso se trata este método, ¿no? Búsqueda secuencial. Uno por uno lo va indagando o preguntando. Cuando lo encuentra, anota la posición. Ya que si no está, permanece en 0 la variable pos. ¿Sí? Y como les decía, si hay varios números iguales, entonces el último nomás lo va a registrar, ¿no? Si queremos que registre de uno en uno, tampoco no hay problema, ¿no? Después de pos, hacemos desplegar esa posición, ¿no? Dentro del ciclo del J. Bien. Iniciamos el otro método, ¿no? Este es hasta encontrar. O sea, el primero que lo encuentre, listo. Ahí se acabó, ¿no? Iniciamos, leemos n y x, leemos los elementos del vector, ¿ya? Bien, entonces, j va a ser el subíndice que antes hemos usado de 1 a n, ¿no? Lo propio aquí desde 1, ¿no? Pero es como si estuviera al vacío, ¿no? Pero tiene su control final, n. Y una banderita, una señal, SW igual a 0, ¿no? Que si lo he encontrado, esta banderita va a cambiar de valor, 1, digamos. Que si nunca va a cambiar, entonces va a estar en 0 y no hay el vector, no hay ese elemento. ¿Sí? Cuando lo encuentre, ese W va a cambiar de valor. Va a pasar de 0 a 1, como en este caso. ¿Ya? Entonces, J es para los elementos del vector. SW para la señal de que lo ha encontrado, ¿no? Para eso es SW, la banderita. Es which case, qué sé yo. Bien, entonces, J menor o igual a N. Sí, porque recién estamos empezando, ¿no es cierto? Y además, SW igual a 0, ¿no? Todavía SW no ha cambiado, está en su posición inicial. ¿Verdad y verdad? Entonces, da verdad, entonces continuamos. Y preguntamos, ¿X es igual a su J? Si dice que sí, ¿no es cierto? Anota la posición. ¿Ya? Sí. En pos coloca J. Fíjense, la posición J lo está anotando. Lo ha encontrado, ¿no? Y la banderita o la señal cambia de 0 a 1. De 0 a 1. ¿Ve? Y luego fin de ciclo de J. Ahora, si no son iguales, si X no es igual a J, ¿no? Como en nuestro ejemplo no son iguales, simplemente se incrementa el valor del subíndice J. Si J valía 1, ahora vale 2. ¿No? Bien, fin de ciclo de J, vuelve atrás, ¿no? Se pregunta sobre los elementos. J es menor o igual a N y SW igual a 0, ¿no? Verdad y verdad, entonces continúa, ¿no? Si uno de ellos falla, ¿no? Por ejemplo, cuando SW vale 0 inicialmente y cuando lo encuentra cambia de valor, ¿no? Entonces aquí es 1. Entonces, pregunta, SW es igual a 0, ¿no? Porque vale 1. Entonces, verdad y falso es falso y sale del ciclo. ¿No ve? Entonces hay que aplicar la lógica, ¿no es cierto? Ahora puede ser que no exista, no lo encuentre y el J va creciendo hasta que no finaliza con el último elemento y no hay nada, ¿no ve? ¿Qué pasa con esto? Está medio raro esto. Ya, terminaremos de explicar esto. Entonces sale del ciclo cuando lo encuentra, ¿no? Si no lo encuentra, igual. Entonces, para ver si lo ha encontrado o no lo ha encontrado, preguntamos, ¿SW es igual a 1? Sí, significa que lo ha encontrado, ¿no es cierto? Y X se encuentra en la posición pos. ¿Ya? Despliega. Que si vale 0, nunca ha venido por este lado, por el lado derecho del sí, entonces X no se encuentra, ¿no? Los dos mensajes respectivos. Y luego fin, ¿no? Entonces también es otra forma de la búsqueda secuencial, ¿ya?
estoy intercambiando. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bien, entonces ese es el método secuencial. ¿Ya? Tenemos otro método más corto, ¿no? Porque fíjense, estos métodos van desde comparan con secuencial, compara con todos los elementos, ¿no? En el otro método que si el que estamos buscando está el último, ¿no? Igual hace todas las comparaciones, ¿ya? Entonces tenemos otro método que compara en mitades, ¿no? Se llama búsqueda binaria, ¿ya? Dado un vector A de n elementos, mediante el método de la búsqueda binaria, buscar en el vector un valor B, mostrar su posición en el vector, ¿no? Entonces, este método de búsqueda binaria compara, ¿ya? Mejor dicho, divide el vector en dos partes y busca en cuál mitad está. O en cuál parte está. ¿Está en la primera mitad o en la segunda mitad? ¿Sí? Es lo que hace. Por ejemplo, ahí tenemos el 32, ¿no? X vale 32, N vale 9. Entonces, tiene que decirnos si está en la posición 6, ¿no es cierto? Pero para ello, lo que hace, digamos, este método, busca mitades, busca en mitades, ¿ya? O divide el vector en mitades sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos 9 elementos, ¿no? Entonces, la mitad va a ser 4, ¿no es cierto? La mitad es 4, o el 5, ¿no? Pero en este caso 4 va a ser. ¿Y el 32 está ahí o no está ahí? Bueno, no está ahí, sino está en la segunda mitad, ¿no ve? Entonces, para la segunda mitad acota, ¿no es cierto?, como el primer elemento de la sub 5 y el último elemento a sub 9. O sea, lo achica el vector a la segunda mitad. Bueno, y así va achicando por mitades a los elementos del vector. ¿Sí? Eso se agiliza mucho más, aunque, claro, obviamente hace algunas operaciones extras, ¿no es cierto? Bien. Entonces, leemos el vector, ¿no es cierto? N y C, etcétera, ¿no? Y leemos el valor B también que queremos buscar, ¿no? Entonces, este método hace lo siguiente, ¿no? Toma el primer elemento. Primero el 1 y el último es el enésimo, ¿no es cierto? En nuestro caso, el primero es el 1 y el último es el 9. ¿No ves? 9 elementos tiene. Y una banderita SW igual a 0, ¿no? Esa banderita, ¿no? Que si no está el elemento, va a permanecer en 0, pero que si lo encuentra, cambia en 1. ¿Ya? Cambia en 1. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí está el chiste. Es un poquito complejo el algoritmo. Primero es menor o igual al último. 1 es menor o igual que el 9. ¿No es cierto? La primera vez, sí. SW es igual a 0, sí. ¿Verdad y verdad? ¿No es cierto? ¿Verdad? Por el AND, ¿no es cierto? Y bien, calcula el elemento del medio, ¿no? El primero más el último dividido entre 2. 1 más 9, 10. Entre 2 a 5, ¿no? Entonces, la primera mitad es el elemento 5, por si acaso, ¿no? ¿Ya? O sea, suma el primer elemento más el último elemento, ¿no es cierto? Las posiciones, ¿no? El 1 más 9 sería 10, entre 2 a 5. Entonces, el elemento del medio es el 5, por si acaso. ¿Ya? Recalcando, más antes dije 4, pero es el 5 haciendo las operaciones, ¿no? Primero más último dividido entre 2. ¿Sí? Por si acaso no hay puntos intermedios, no hay 4.5. Es entero el resultado, ¿no? Por eso le decía hace un rato, estaba tomando solo el 9 entre 2 a 4.5, entonces tomamos la posición 4, ¿no ve? Tratándose de enteros, ¿ya? Pero aquí se hace 1 más 9 es 10, entre 2, 5 cabales, ¿no? Ahora, el elemento que está al medio, el A sub 5, digamos, es igual al valor buscado, ¿no es cierto? El A sub 5, 20, es igual al 32, ¿no es cierto? ¿Son iguales? Sí. Si es sí, entonces la banderita cambia en 1.
SW cambia en 1. De 0 a 1 en señal de que lo ha encontrado. ¿Ya? Ahora, si no lo ha encontrado, o sea, no son iguales, ¿no? Como en nuestro caso, el 20 no es igual a 32. Entonces, ¿dónde está el 20? ¿O dónde está el 32? ¿Sí? ¿Dónde está el 32? ¿Está aquí adelante o está atrás del 20? Del elemento del medio. ¿No? ¿Está adelante o está atrás? En nuestro caso está atrás, ¿no? Ah, una cosita también, ¿no? Valga la pena. ¿No? El vector tiene que estar ordenado. ¿Ya? Aquí dado un vector A de elementos ordenado. Eso me estaba olvidando. ¿Ya? Estaba pasando directo a la búsqueda. ¿No? El vector tiene que estar ordenado. Si no está ordenado, este método no funciona directamente. ¿Sí? Bien. Valga ese paréntesis. Entonces, ahora, estamos buscando al 32, ¿no? Y al buscar ha apuntado el elemento del medio, del 20. 20 igual a 32, no. Todavía no lo he encontrado. Bien, ahora, ¿dónde está pero? ¿No? ¿En la primera mitad o segunda mitad? ¿No? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Ahora, sale por no, ¿no es cierto? No lo he encontrado. A sub met es mayor que el B. Met, ¿cuánto vale? 5, ¿no es cierto? El A sub 5 es mayor... Ah, no, aquí está. A ver, me estoy rayando, yo creo. A sub 5 es mayor a B. A sub 5, que vale 20, es mayor a B, a 32. No, ¿no es cierto? Entonces, sale por no. Y como primer elemento, coloca el elemento del medio más 1. ¿El medio cuánto vale? 5. Más 1, 6. ¿Sí? Vale 6. ¿Ya? Entonces, está apuntando a este elemento A sub 6. ¿Sí? Ahora, este elemento A sub 6 viene a ser el primer elemento. ¿Ya? Y el último va a ser el A sub 9. O sea, la búsqueda se está reduciendo a la segunda mitad. ¿Sí? Se reduce a la segunda mitad. ¿Ya? Es la cuestión. Y si A sub met es mayor que el B, entonces el último elemento es met menos 1. ¿No? El último elemento es el met menos 1. Entonces 5 menos 1, 4. Entonces está apuntando como último elemento al A sub 4. O sea, estaría diciendo que el valor X está en esta primera mitad. ¿No? Entonces fíjense cómo lo divide, ¿no es cierto?, el vector en dos partes. Esa parte donde está el vector, el elemento, lo va a volver a dividir en dos partes. ¿Sí? Con estos valores del primero y el último. Ya dependiendo en cuál lado esté. ¿No? Fin del ciclo vuelve atrás. Primero es menor o igual al último, sí. Y ese vector igual a 0, sí. Entonces, met igual a primero más último dividido entre 2. ¿No? Entonces, depende, ¿no es cierto?, cuáles han sido los valores, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, el último. Es a ver, en nuestro ejemplo, a ver, ¿qué era? 32, ¿no? 20 es mayor a 32, no lo es, ¿no ve? Entonces, el primer elemento es el medio más 1. El met vale 5 más 1, 6. El primer elemento es el A sub 6, ¿sí? Y evidentemente, ¿no es cierto?, el 32 que estamos buscando está en la segunda mitad, ¿ya? Bien, entonces, el primer elemento es 6, no se olvide, ¿ya? Entonces, aquí, primer elemento es menor que el último, 6 menor a n, sí. ¿Ese valor igual a 0? Sí. 6 más 9, 15, ¿no es cierto? Entre 2 a 7. Está apuntando el elemento A sub 7, ¿ya? El del medio. A sub 7 es igual a 32, o perdón, claro, a 32, ¿no ve? Sí, lo encuentra. No, otra vez procede a dividir, ¿no ve? Entonces, a sub 7, ¿no es cierto?, este pequeño fragmento lo va a volver a dividir en dos partes.
Y así va achicando, ¿no es cierto? Aquí lo va a encontrar seguramente en 3 pasos, ¿ya? Entonces, este método, ¿no es cierto?, busca o divide el vector en 2 partes cada vez que no lo encuentra, ¿ya? Y busca en cada parte. Y cada parte vuelve a dividir en 2 partes, ¿no? Hasta encontrarlo. Lo va achicando hasta que llegue a ser 1, ¿sí? Si lo encuentra, bien, lo va a anotar, ¿no es cierto?, el elemento del medio. Si no lo encuentra, esta variable, SW va a permanecer en 0 o el primer elemento va a ser mayor que el último elemento. ¿Sí? Se va a producir una situación irreal, digamos. ¿Ya? Ustedes, para consolidar, por favor, hagan la prueba de escritorio. ¿Sí? Bien, una vez que lo haya encontrado o no lo haya encontrado, ¿no es cierto?, dependiendo de la evaluación de esta condición lógica, va a 1 y despliega B. El valor, por si acaso, ¿no? El valor. Y pregunta si SW es igual a 1. Significa que lo ha encontrado. Que si lo ha encontrado. Dice que sí. Entonces se encuentra en la posición MET, ¿no? O sea, el subíndice MET, ¿no es cierto?, va a desplegar el lugar donde se encuentra, ¿no? Y si no es 1, significa que 0 no lo ha encontrado y simplemente dice no se encuentra. ¿Sí? Así no haces. Entonces, de esa forma funciona este método, ¿ya? De búsqueda binaria. Ustedes, para consolidarlo, hagan la prueba de escritorio. ¿Alguna pregunta? Nada. Bien, vamos a pasar a otra situación, a lo teórica, referente a lo que es la programación modular, ¿no? Programación modular, ¿ya? Este método, ¿no es cierto?, divide un problema complejo en varios módulos, ¿ya? Divide en varios módulos, en varias partes, quiere decir, ¿no? Bueno, aquí decimos eso, ¿no? Que mediante se divide el problema, resolver un problema mediante la división en problemas más simples o módulos, ¿no? Que se pueden analizar, programar, actualizar, que sea en forma independiente, ¿sí? Generalmente, claro, esto es para problemas grandes, ¿no? Por ejemplo, para calcular las planillas de los administradores públicos, ¿no es cierto? Cada ministerio es un módulo, puede ser, ¿no? El personal de cada ministerio, ¿sí? Y bueno, digamos, también dentro de eso hay diferentes cuestiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, calcular las planillas. Hay uno que tiene que calcular el salario mensual, los descuentos. De los descuentos hay que descartar los salarios básicos, 4 creo. En fin, ¿no es cierto? Los aportes al IVA, a la caja, al seguro, ¿no? Y otros descuentos que pueda haber, ¿no es cierto? Es un problema grande, ¿no? O el gobierno se le ocurre aumentar el IVA de 13 al 15%, de 12.5 al 15%, que sea. Entonces solo se puede desarrollar un módulo para hacer ese cambio, ¿no ve? Es la cuestión, ¿no? Y aquí aplicamos el término de divide y vencerás, que es famoso para los informáticos y los políticos, ¿no es cierto? El gobierno divide a las organizaciones sindicales en oficialistas y opositores y va ganando, ¿no ve? Lo propio aquí, nosotros podemos dividir a la gente, ¿ya? O, bueno, dividir el problema en varias partes, ¿no? Para que sea más fácil de resolver, ¿ya? Bien, entonces, en realidad, digamos, también, por otra parte, dividiendo en varias partes, ¿no? Hay varios subproblemas, ¿no? Que su solución se desarrolla en forma individual y parte de todo un conjunto, ¿no? De un programa principal, digamos, ¿ya? Si los subproblemas todavía son grandes, hay que volver a dividir, ¿no?
hasta que sean pequeños, ¿ya? Bien, la programación modular, digamos, se basa en diseño descendente también, ¿no? O sea, tal como es la programación estructurada, de arriba a abajo, ¿no? O también puede haber jerarquía de módulos, ¿sí? Jerarquía, cuál es el primer módulo, cuál es el segundo módulo, el tercero, cuarto, quinto, etcétera, ¿no? Pero siempre de arriba para abajo, ¿no? Diseño top-down, ¿ya? Bueno, de todas maneras todos están enlazados, ¿no? En programación, digamos, se desarrollan primero los módulos como funciones y luego a continuación el programa principal, por si acaso, ¿no ve? Entonces, hay que desarrollar cada módulo, ¿no es cierto?, que resuelve un solo problema, ¿ya? Bien. Ahora, objetivos de la programación modular. Disminuir la complejidad, o sea, si es un problema complejo, grande, entonces se divide en partes más pequeñas para que sea simple y fácil de resolver mediante los módulos, ¿no? Aumentar la claridad y fiabilidad, ¿no? O sea, si los programas son pequeñitos, los módulos son pequeños, entonces es más claro de entenderlos y es más fiable, ¿no es cierto? Porque uno confía en lo que está haciendo, ¿no es cierto? Y si hay errores, puede corregirlos fácilmente, ¿no? Aumentar el control del proyecto, ¿no? En diferentes etapas puede ser controlado, ¿ya? Aumentar el control del proyecto, ¿no? Hoy en día, digamos, los proyectos son grandes, los proyectos de programación, ¿ya? Entonces tienen que desarrollar varios programadores, tienen que desarrollar varios módulos, ¿sí? Es la cuestión, ¿no? Facilitar la ampliación del programa mediante nuevos módulos, ¿no? Eso les decía, por ejemplo, si el gobierno cambia algo, entonces un módulo se puede actualizar fácilmente. O si incrementa un nuevo impuesto, ¿no ve? Hay un nuevo impuesto, entonces, o una nueva forma de aporte, qué sé yo, ¿no? Entonces, se pueden agregar módulos. Facilitar modificaciones y correcciones, ¿no? Entonces, en módulos pequeños, ¿no es cierto? Fácilmente uno detecta el error y puede corregirlos y hacer las modificaciones correspondientes. ¿Ya? Inconveniente, no se dispone de algoritmos formales de modularidad, ¿no? O sea, es a criterio, ¿no es cierto?, del analista de sistemas que puede dividir el problema en varias partes, o el programador también, ¿no? Los programadores senior, digamos, ¿no? Los que ya tienen experiencia. Y los juniors van, digamos, haciendo el trabajo de programación, ¿no? Y bueno, puede suceder de que algunas veces no entiendan, ¿no es cierto?, los programadores, ¿ya?, la idea, digamos, del problema general, ¿no? Y de las partecitas, ¿no? Y también hay que ver el enlace de las variables que tiene que haber, ¿no ve? Bien, la programación modular requiere más memoria y tiempo de ejecución. Evidentemente, ¿no es cierto?, como son varias funciones a definirse, ¿no es cierto?, o varios módulos, entonces ocupa más memoria. Y también se tarda en ejecutar porque tiene que transferirse al módulo y hacer el proceso y devolver el resultado, ¿no ve? Entonces, toma tiempo eso, ¿no? Pero facilita, ¿no es cierto?, el entendimiento, ¿ya? Por módulos es más fácil de entender, de desarrollar un programa, ¿no? Ahora, ¿qué es un módulo? Bueno, un módulo está constituido por una o varias instrucciones en secuencia y lógicamente encadenadas. Las instrucciones, ¿no? Están encadenadas, igual que lo que hacemos, ¿no es cierto? También son pequeños programas, digamos, ¿ya? Los cuales se pueden referenciar mediante un nombre, o sea, tienen un nombre. Por ejemplo, cálculo del factorial, podemos decir, ¿no? Cálculo de la potencia, obtención de primos, qué sé yo, ¿no? Una función que haga esas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, pueden ser invocados desde diferentes puntos de un programa, ¿no? Entonces, el factorial, por ejemplo, puede usarse en varias partes de un programa, ¿no ve? Y puede invocarse solo por su nombre y darle, digamos, el dato del cual tiene que calcular, ¿no? Entonces, los módulos son programas generales, ¿no? Es como decir, nosotros hacemos para n, ¿no es cierto? Entonces, igual estos subprogramas pueden hacer para otro valor m, digamos, para cualquier valor m, ¿no? Factorial de m, ¿no? Entonces, en el programa principal a m le vamos dando valores, que se tome el valor de k, tome el valor de 3,
¿no? Entonces va a ir a la función y va a calcular y va a devolver un resultado. ¿Ya? Bien, un módulo puede ser un programa. Bueno, obviamente, no sé, o subprograma, procedimiento o subrutina. ¿No? Subprograma, un pequeño programa o procedimiento. Bueno, es referente a funciones también, casi lo mismo, ¿ya? Bueno, vamos a ver después funciones, ¿no? O subrutina también se llama subprograma, ¿no? Es una traducción nomás, ¿ya? O puede ser una función nomás también, ¿ya? Una función que calcula un determinado, ejecuta una determinada operación, ¿no es cierto? Es la cuestión, como les decía hace un momento, ¿ya? Alguna operación en particular que hay que hacer como el factorial, ¿no ve? O pueden ser otras operaciones que tenga que hacer, ¿no? Características de un módulo. Cada módulo tiene su propio objetivo y proceso, ¿no es cierto? Sabe qué es lo que está haciendo, ¿ya? De diseño independiente, acoplamiento en el programa principal, ¿no? O sea, es un programa independiente que puede modificarse en cualquier momento, qué sé yo, y acoplamiento, está de acuerdo a la secuencia, digamos, del programa principal, ¿no? El módulo es un programa de servicio, es como una utilitario, librería, qué sé yo, denominativos que se tienen, ¿no es cierto? Librerías propiamente. Utilizado cuando se lo requiera, ¿no? En un programa principal podemos utilizarlo varias veces, o una sola vez, quién sabe, ¿no? La salida de resultados está en función de los datos de entrada, ¿no? O sea, depende de los datos de entrada que tenga el módulo, ¿no? Diseño de acuerdo a una secuencia estructurada y normas de programación, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, secuencia estructurada, ¿no es cierto? Como si fuera una programación estructurada de arriba para abajo, ¿no ve? Sin retorno, por si acaso, ¿no? Y normas de programación que existen, ¿no? La programación estructurada, por ejemplo, no utiliza el GoTo, que otros lenguajes usaban más antes, ¿no? El GoTo es una transferencia a cualquier lugar del programa, ¿no? Eso ya no hay, ¿no? Todo tiene que ser de arriba para abajo, ¿ya? Bien, entonces aquí tenemos una organización, ¿no? Un organigrama modular se realiza mediante bloques, ¿sí? Entonces cada bloque corresponde a un módulo, ¿no? Y lo mostramos aquí gráficamente a la par de una organización de una empresa, ¿no es cierto? Aquí tenemos el módulo raíz, el módulo principal, programa principal, qué sé yo, y luego los módulos, módulo 1, módulo 2, módulo 3, ¿no? Entonces tendría 3 módulos este programa, ¿no? Y a la vez cada módulo puede tener otros submódulos, ¿sí? El módulo 1.1, módulo 1.2. Del módulo 2 puede haber módulo 2.1, 2.2, ¿no? Organizado de esa forma. El módulo 3, módulo 3.1, 3.2, qué sé yo, ¿no? Aquí el módulo 2.2 también puede estar particionado en 2.2.1, módulo 2.2.2, ¿no? Fíjense la forma de la numeración de los módulos, por si acaso. Ya, eso es, bueno, eso es para darle secuencia nomás también, ¿no ve? Porque al final de cuentas, lo que sucede, digamos, es que tienen sus propios nombres cada módulo, ¿ya? O submódulo. El módulo principal debe ser claro y conciso, reflejando los puntos fundamentales del programa, ¿no? Se da el caso de que inclusive en programas principales es una sola instrucción, ¿ya? El módulo principal. Pero luego vas a ese módulo y hay otros 3 módulos ahí adentro, ¿no? Y dentro de los módulos puede haber otros submódulos y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, es complejo a veces de interpretarlo, ¿no? La secuencia en la cual se encuentra, ¿ya? Entonces, un poco hay que tener cuidado de eso. Los módulos básicos deben resolver partes bien definidas del programa, ¿no? El módulo básico, principal, debe estar bien definido, ¿no? ¿Qué hace cada parte, ¿no? Solo pueden tener un punto de entrada y un punto de salida, ¿no? Igual que en nuestros algoritmos, ¿no es cierto? Hay uno de entrada y otro de salida, no hay más. Puede ser un programa, una función o procedimiento, el módulo, ¿no? Los módulos deben ser pequeños para que sean claros y de poca complejidad, ¿ya? Si un módulo es complejo de resolver, es conveniente subdividir en módulos, ¿no es cierto? Si el programa es complejo, es grande, entonces hay que seguir dividiendo en módulos, teniendo el cuidado de que hay que hacer el acoplamiento y la coherencia necesaria, ¿ya? Bien.
clasificación de los módulos. Entonces, de acuerdo a la función, podemos tener el tipo raíz, el director o el principal módulo, ¿no? Módulos tipo subraíz, o sea, los módulos, ¿no?, que parten de los módulos principales, ¿no es cierto? Módulos de entrada para capturar datos, ¿sí? Por ejemplo, en la votación, ¿no es cierto? Las entradas de datos que son las boletas de conteo, de escrutinio, ¿no es cierto? Se escanea, ¿no? Entonces, es lo que hay que hacer, ¿no? Un módulo de entrada para captura de datos. O sea, se va a escanear los datos de entrada, ¿no? Y luego la computadora los va a interpretar, ¿no es cierto? Módulos de variación de entradas. Puede haber diferentes tipos de entradas, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, los módulos del escaneo puede ser un tipo de entrada, puede haber otro tipo de entrada por un flash, por un disco duro, qué sé yo, ¿no? Dependiendo de los dispositivos, ¿no? Hay veces, ¿no es cierto?, previamente se transcriben datos de entrada, ¿no? Y entonces hay un archivo de entrada, ¿no es cierto?, del cual tienen que capturar datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en los censos, ¿no es cierto?, hay una gran cantidad de datos que hay que transcribir, ¿no? Si no se usa, digamos, el método del escaneo, ¿no? Solo es transcripción, ¿ya? Entonces, ahí generalmente eso sucede, ¿no? Módulos de proceso, ¿no? O sea, las diferentes operaciones que tienen que realizar con los datos de entrada, ¿no es cierto?, para obtener resultados. Puede haber módulos de creación y formatos de salidas, ¿no es cierto? Formatos de salidas me refiero, digamos, a provisión de información para diferentes niveles, nivel ejecutivo, nivel operativo, qué sé yo. O, por ejemplo, la impresión de cheques, ¿no? Puede ser un módulo solo para imprimir cheques, ¿no? Otro para hacer un balance general, ¿no? Para un informe ejecutivo, para un informe pormenorizado, ¿no es cierto?, para fines contables. En fin, ¿no es cierto?, pueden desarrollarse diferentes módulos, ¿ya? Bueno, obviamente en procesos grandes, ¿no es cierto? Bien, un programa modular consta de un programa principal y sus programas. Bueno, el programa debe contener operaciones fundamentales y llamarse los subprogramas, ¿no ve? Bueno, aquí tenemos un módulo, una estructura, digamos, ¿no?, por módulos, por decir algo, que es lo mismo que hacemos, ¿no es cierto? Iniciamos, bueno, de entrada, leemos, ¿no es cierto?, un módulo para leer, o un subprograma para leer, qué sé yo, otro para procesar, otro para desplegar resultados, y fin, ¿no? Es el ejemplo más sencillo que puedo darles, ¿ya? Inicio, leer datos, procesar, desplegar, fin, ¿no ve? O puede haber otro, inicio, leer datos, ordenar datos, suavizar datos, visualizar datos, y luego fin, ¿no? Diferentes módulos que se pueden desarrollar, ¿no? Es de esa forma, digamos, la programación modular, ¿no? O sea, pequeños programas que realizan determinados procesos, ¿no? Resuelven determinados problemas, ¿ya? Que son cortos y fáciles de, ¿no?, de escribir, de modificar, haciendo las correcciones respectivas, ¿no? Bien, eso sería por hoy día. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Licenciado, una Sí. consulta. ¿El examen es el 20? Hemos quedado para el 22, día miércoles. O sea, el siguiente miércoles. ¿Hasta dónde va a ser? Hasta dónde lotes. va a ser, licenciado? Hasta lotes, la primera parte. No entra vectores. Ah, ya, gracias. Sumatorias, dígitos, lotes, ¿no? Generaciones de números también.
pero no entre vectores. Va a ser, yo creo, hasta el momento no tengo pensado nada, pero para hacerlo en forma virtual nomás, ¿ya? Y ustedes vayan practicando el sacarla, mandármelo el documento que van a desarrollar en PDF, ¿ya? Les voy a pedir eso. Es más fácil de corregir, ¿no? Si se ponen en Word o en Microsoft Word, ya es un problema, hay que bajar y corregir aparte y volver a mandar, ¿no es cierto? En cambio, si lo mandan en PDF, lo voy a corregir rápidamente y se los envío en el momento. Y está prohibido copiar. Si hay copias, se anula nomás el examen. Es fácil de detectar las copias, por si acaso. Ya les dije, el anterior semestre he anulado el segundo parcial. Lo tienen que volver a tomar. Con otras características. ¿Sí? Y hay otros docentes que están también ya para evitar copias, que se hagan en forma presencial, pero son demasiados alumnos en los paralelos, entonces es un poco difícil. ¿Ve? En fin, lo vamos a hacer virtual esta vez más, ¿no? Yo estoy con la intención de que todos nos cuidemos hasta fin de año y bueno, yo creo que a fin de año ya nos vamos a librar de esto. Pero si hacemos, si nos descuidamos, va a seguir, ¿no es cierto? Cuarta, quinta, sexta ola, qué sé yo. ¿Ya? Entonces nos cuidaremos todos. Hay que aguantar un poquito, ya hemos aguantado más de un año, así que un poquito más y ya está, listo. Se va. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Bien, siendo las 17:55, nos despedimos. Que tengan buena tarde. Nos vemos el día lunes. Gracias. Hasta lunes, licenciado. Listo, hasta el lunes. Hasta luego, licenciado. Ya, hasta el lunes, hasta el lunes. Hasta luego, licenciado. Luego, a ver, van 21, no quieren salir. 18, 17, 16, bueno. Y